peces figurativos. como peces del ¿Ah? mar, como Ajá, peces del mar. amén. Y del mar todavía. Entonces, eh, con estos peces hay una profecía de que se va a hacer algo, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer con los peces? A cernir. Amén. Se van a separar, exactamente. Los peces Entonces, buenos van a ser puestos en una cesta y los peces malos van a ser echados fuera. amén. Entonces, esto lo vemos en qué capítulo, qué libro, ¿alguna referencia? Habacuc 1:14. Ese es el donde dice que los peces, ajá, en Habacuc 1:14 nos dice que los peces, que las personas somos como los peces. Ahora, ¿en qué capítulo o en qué referencia está la profecía Mateo trece de cuarenta y Mateo? ocho. Ya lo Mateo dije. 13, 7:50. 48. Mateo Amén, 13, 47, 48, 47, 49, 50, del 47 al del 50. 7 Ajá. hasta el Entonces, 50. amén, amén. Entonces, los justos, que son los peces buenos, irán a la cesta. Y entonces, si si los peces somos personas y estamos todos juntos, ¿dónde estamos? Estamos en una iglesia, La iglesia. en una La iglesia. organización, estamos todos juntos. Y los peces malos al horno de fuego. En la otra parábola también dice que los peces, los peces que no valen, los malos, son echados de vuelta al mar, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces, estamos justo a tiempo para iniciar con la lección. Entonces, vamos a fácil. Hermano Ernesto, Diga, hermana, ya estamos ¿podría por por empezar. favor enfocar la pregunta número 5? Si sería tan amable, buenas noches, Dios le bendiga. En tiempo de grupos pequeños, No, en lo que está enfocando ahora en el repaso, la pregunta número 5, por favor. un segundito le voy a dar. Sí, por favor, solamente me falta esa. Ya está. 5 Sí, segunditos le doy. sí, no solo. Tenemos que empezar. Hola familia Trigo, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que se encuentren muy bien, como siempre, ¿verdad? Pulgares arriba. Amén, qué bueno. Siempre, como les digo, me da mucha felicidad verles y saber todos están sonrientes, todos vienen con ánimo. Yo sé que algunos están cansados, pero a pesar de que están cansados, siempre se están conectando e intentan poner, yo sé, yo entiendo y les miro su rostro que intentan poner una buena postura a pesar de todo. Así que doy gracias a Dios por sus vidas y también les agradezco por su esfuerzo, por seguir perseverando con la palabra de verdad. Hoy estaremos viendo lo que es la segunda parte de la lección. Y vamos a profundizar un poco más y continuar ya a culminar con esta parte de la lección para que podamos tener una mayor claridad de lo que es no solamente la copa, pero también la balanza y la vara figurativa. E igual, si la lección de hoy usted la está viendo sin haber visto la pasada, evidentemente la lección va a ser un poco más compleja. Por eso, como esta es la parte 2, le motivo a que por favor pueda siempre estar pendiente de ver la lección pasada. Vamos a empezar primero con una oración. Señor, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros. Te pedimos que en este tiempo nos ayudes a todos poder ser aquellos creyentes que perseveramos hasta el fin para poder producir frutos. Te pedimos también, Señor, que en este tiempo todo lo que aprendamos sea 100% conforme a tu verdad. Te pedimos que nos ayudes a que la palabra que estamos aprendiendo, que podamos ponerla en práctica en nuestro día a día y que podamos ser aquellos creyentes como ovejas que venimos hacia ti,
Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a perseverar. Sabemos que habrá muchas dificultades, obstáculos en el camino, que tal vez a veces nos sentiremos cansados o abrumados, pero te pedimos que esta palabra nos llene de fuerza, de valentía y de coraje para poder perseverar y llegar hasta el fin en el tiempo de tu segunda venida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Empezaremos como siempre leyendo el título 2 veces. Vamos a leer todos juntos. Balanza y vara figurativa. Balanza y vara figurativa. Y nuestra referencia principal será en este caso, la sesión pasada hemos visto la referencia de Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Ahora estaremos avanzando también en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, porque estaremos viendo lo que es la balanza, pero también lo que es la vara figurativa. Le voy a pedir que se abran los cinturones buscando Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 al 6. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos concentremos lo mejor que podamos, porque la lección de hoy puede que sea un poco más larga de lo habitual, pero que podamos tener siempre la misma disposición y hambre por la palabra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 al 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Amén. Amén. Entonces hablamos acá. Abrió el tercer sello, estamos hablando en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 6 abre el tercer sello. Vamos a leerlo detenidamente para que nos demos cuenta. Ok, entonces, cuando abrió el tercer sello, está refiriéndose a ¿qué? El tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Y en el que lo montaba tenía una balanza en la mano, ¿verdad? Entonces, aquí le he puesto el dibujito para que les sea más fácil poderlo identificar. Pero vamos a estar estudiando al respecto a eso. En el versículo 6, ¿qué dice? Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Evidentemente, esto se está refiriendo a algo figurativo espiritualmente. Vamos a estar estudiando al respecto y entender acá que aparece que el caballo negro que tiene que una balanza y está 6 libras de cebada y 1 denario. Esto es lo que está apareciendo dentro de Apocalipsis, que vamos a estudiarlo poco a poco para entender más a qué se refiere. Vamos a entender primero las características físicas. ¿Qué es una balanza? Una balanza es un instrumento útil, ¿verdad? Y usted lo utiliza ¿dónde? Probablemente en la cocina, o tal vez si usted tiene un mercado, puede que lo utilice en su mercado, ¿no? Pero lo utiliza para pesar o medir algo, ¿no? Hablando físicamente. También determina y le ayuda a juzgar si es pesado o es ligero. Para eso se utiliza una balanza. Usted puede poner algo y le puede parecer a usted muy pesado, pero ¿cómo verifica de verdad? Para que usted pueda tener un juicio correcto en base a ese objeto, usted tiene que ponerlo en la balanza. Y entonces se da cuenta. Como siempre, tenemos que entender las cosas físicas primero para que sea más fácil entenderlo espiritual también. Vamos a ir a entenderlo de esta manera. ¿Usted dónde mira usualmente las balanzas? Cuando va al supermercado, ¿verdad? ¿Usted se ha encontrado con una de estas? Levante la mano si usted se ha encontrado con una de estas. Amén, yo sé. Entonces, usted va al supermercado y lo pone. Ahora, usted cuando va al supermercado, le hago una pregunta, sea muy honesto. Usted pesa y usted sabe que tiene que ponerle como una etiqueta del precio, ¿no? ¿Será que cuando usted pone, pesa 5, le pone la etiqueta y después le mete más? No, ¿verdad? O sea, honestamente, ¿alguna vez lo ha hecho? Admiro la honestidad del gurú. Pero entonces acá lo que se tiene que dar cuenta es, la balanza ayuda a pesar algo y en base a eso se recibe su producto. De igual manera usted puede pesar y comparar 2 cosas también, ¿no? Puede comparar si tal vez 5 peras son iguales a 5 manzanas. Estos son los usos físicos que le damos. Pero también si usted se pone a pensar, la balanza se utiliza, hablando en el mundo físico, usualmente como un instrumento de justicia. ¿Por qué? Si usted se va a los juzgados o a las instituciones gubernamentales de justicia, usted se va a dar cuenta que usualmente se pone la balanza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pesa? ¿Y en base a qué se juzga? En base a la ley. Estas son cosas naturales del mundo en que usted y yo vivimos. Vamos a entenderlo ahora dentro de las Escrituras. ¿A qué se refiere? Proverbios capítulo 24, versículo 12. Leámoslo todos juntos. Proverbios capítulo 24, versículo 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones?
El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Amén. Amén. Entonces dice, si dijere, ciertamente no lo supimos, a mí no me lo enseñaron, hermano. Mi pastor no me lo enseñó eso. Fíjense lo que pasa. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? No refiriéndose a algo físico, sino espiritual. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras, que son obras, las acciones. Significa entonces, en la balanza de Dios, el que va a pesar los corazones. Este es su punto número 1 que tienen que recordar. En la balanza de Dios, Dios pesa los corazones. Número 2, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Leámoslo juntos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesan las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Amén. Amén. Fíjense bien ahora entonces, no multipliquéis palabras de grandeza. No se trata acerca de hablar y cosas bonitas, no. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo saber es Jehová. Que dice, a él le toca ¿qué? Pesar las acciones. ¿Qué más tiene que pesar entonces? Nuestras acciones. En la balanza de Dios no solamente pesa los corazones, sino pesa las acciones. Pero hago una pregunta. Si regresamos a lo de que pesa las acciones y pesa los corazones, póngase a pensar. ¿Qué es lo que hay en el corazón que él tiene que pesar? Si puede escribirlo en el chat de Zoom. ¿Qué encontraría en un corazón? Póngase, si él va a pesar, ¿verdad? Entre dos cosas, entre dos corazones, ¿qué corazón va a ser más pesado? ¿Qué tiene que tener este corazón para que sea bien pesado? ¿Qué tiene que tener? Si lo puede escribir en el chat de Zoom, por favor. Amén. ¿Se recuerda lo que entra en el campo? La semilla. ¿Se da cuenta por qué? La semilla entra en el corazón. ¿Se recuerda que viene que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra? O sea, que lo que está pesando los corazones y las acciones está pesando también nuestra fe. Porque nuestra fe sin obras es muerta. Entonces no solamente pesa la fe y las acciones, sino que ambas, tanto en los corazones como las acciones, están entrelazadas a nuestra fe. Por eso lo que pesa también es nuestra fe. Ahora vamos a ver un poco más. En Job capítulo 31, versículo 6. Job capítulo 31, versículo 6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Amén. Amén. Está diciendo entonces Job que hay que balanzas de justicia y dice, péseme Dios, o sea que Dios tiene que venirme a pesar a mí, ¿verdad? Y bendito Dios que es una balanza espiritual y no física, porque si fuera física, hermano, yo le odio a las pesas, porque aquí mira uno va creciendo y creciendo y creciendo físicamente. Pero fíjese acá, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Entonces, la balanza de Dios es una balanza de justicia, es una balanza íntegra. Tiene que asegurarse que si usted va a ser pesado en alguna balanza, que esta sea la de Dios. Entonces, miremos acá, ¿cuál es entonces la ley de Dios? Porque tanto se habla acerca de ser pesados en una balanza y la balanza usualmente se trata acerca de una ley. Para poder entender esto, vamos a recapitular Salmo 119, versículo 172. Salmos capítulo 119, versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Amén. Significa entonces que si nuestra lengua, la lengua de Dios, salen sus dichos, dice todos sus mandamientos que son justicia. Significa entonces que la justicia de la cual Dios se refiere en su palabra es la palabra de Dios, los mandamientos de Él. Si usted se va en Salmos 37, versículos 30 y 31, también se lo menciona un poco más detallado todavía. Pero entender que la ley de Dios es su palabra. En Salmos capítulo 37, versículos 30 y 31, una referencia que usted ya se sabe de memoria, porque es una referencia viejita, ¿verdad? Levante la mano si usted se la aprendió de memoria.
Amén. Qué bueno. Y si usted no se la aprendió, pues ya tiene su tarea acumulada. Entonces, la boca del justo, ¿qué dice? Habla sabiduría. Y su lengua habla, ¿qué? Justicia. ¿Qué habla entonces? El justo habla justicia, habla de su boca, ¿qué? La ley de su Dios. ¿Dónde está la ley de su Dios? En su corazón. Significa que una persona justa delante de Dios es aquella persona que tiene la palabra de Dios en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalan. Tenemos que entonces entender qué es la ley de Dios para que entender entonces qué es lo que tenemos que tener dentro de nosotros, su palabra. Pero si usted se fija, dentro del mundo físico, si ahora yo entiendo que la ley de Dios es su palabra, entonces tengo que entender la ley para cumplirla, ¿o no? Porque si usted quiere manejar, pero usted no se sabe la ley de ese país, la ley de conducir, ¿cómo sabe usted si infringe la ley o no? Y eso pasa hoy en día. Yo tengo mi licencia de conducir, pero no estoy en mi país natal. Si yo voy a un país extranjero, tengo que verificar y volver a hacer el examen de conducir. ¿Por qué? La ley es diferente en cada país. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la ley del reino de los cielos? Porque si Dios siempre se refiere a su reino como un reino, ¿qué hay en un reino? Tiene que haber una ley. Tienen que haber requisitos para entrar. Tienen que haber ciertos parámetros para ser parte de ese reino, ¿o no? No es lo mismo en el mundo físico. En el mundo físico también. Usted quiere irse a otro país a vivir, que tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser parte, un nacional, un residente o algo parecido. Dentro del reino de Dios también Él tiene una estructura muy bien establecida, descrita en la Biblia. Pero ¿sabe por qué la gente ni siquiera se imagina todas estas cosas? Porque ni siquiera lo estudian. Si no conocemos la ley, ¿cómo sabemos que no la estamos incumpliendo? Eso tenemos que pensarlo. Entonces analicemos. Dentro de la balanza de Dios, la palabra que pesa, ¿qué? Juzga. Porque si la balanza es para juzgar, ¿qué va a hacer? La palabra juzga y pesa los corazones, la fe y las acciones de una persona. Ese es el trabajo. Pero si la balanza es su palabra, ¿qué es lo que me va a juzgar a mí? Su palabra. Significa que yo voy a venir delante de su palabra y la palabra me va a juzgar. ¿Qué significa juzgar? Siempre pensamos juzgar como algo negativo. Pero sería algo negativo para el que no cumple la ley. Pero para el que cumple la ley, ¿por qué va a tener miedo de la ley? Si ahorita viene la policía y viene a rebuscarle en su casa, esconde todo. Si usted tiene algo que esconder, pues lo va a esconder. Pero si usted no tiene nada malo en su casa, viene la policía, sí, oficial, busque lo que usted quiera, ¿o no? Pero cuando yo sé que no estoy cumpliendo la ley, y viene la ley a juzgarme, porque el juicio de la ley, ¿qué es? Que se pone la palabra y se pone en mi corazón. Y la palabra va a ser el 100% de la verdad. ¿Qué tiene que haber en mi corazón? Pues también el 100% de la palabra. El problema está que si yo no tengo el 100% de la palabra en mi corazón, cuando viene la palabra, ¿cómo lo recibo? ¿Alegre o me enojo? Póngase a pensar usted. Cuando nuestro corazón es bien humilde, y si yo de verdad quiero ser igualado a la palabra, a mí me va a encantar que me digan lo que no sé, que me digan lo que estoy haciendo mal, que me digan lo que estoy haciendo incorrecto. Pero si yo no quiero ser igualado al 100% de la fe y de la palabra, cuando a mí me vienen diciendo, esto lo estás haciendo mal, esto no es conforme a la Biblia, esto lo aprendiste mal, ah, no, ustedes no saben, no, es que no me agrada, no, ya no me gusta este curso. Esa es la diferencia. Por eso desde el día 1 yo le he dicho siempre, si usted tiene hambre del 100% de la palabra y que todo sea 100% conforme a las Escrituras y que todo se estudie siempre alineado a la palabra de verdad, usted está en el lugar correcto. Y usted va a perseverar hasta el final. Y usted va a llegar hasta la última lección de todo el curso completo y va a llegar todavía con más ánimo. Pero si no es esto lo que estamos buscando,
Nuestro corazón también se aflige, se incomoda, no le gusta, es que es muy nuevo, es que es diferente y todo el asunto. Pero esperemos y oremos a que podamos ser en el día final, cuando la balanza sea puesta, que nosotros nos podamos poner y que nuestro corazón sea hallado como justo también. Vamos a ver un caso ahora. En Daniel capítulo 5, versículo 25 al 28. Leámoslo todos juntos. Daniel capítulo 5, versículo 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Amén. Amén. Analicemos un poquito más desde el versículo 25 al 28. Usted lo va a leer hasta el 30, pero ahorita hasta el 28. ¿Qué dice? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Lo han leído un montón de veces, pero fíjese bien lo que está acá. ¿Qué le dice? Esta es la interpretación del asunto. Esta es la interpretación del asunto. ¿Qué? Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza. Nabucodonosor ha sido pesado en balanza. ¿Y sabe cómo fue hallado? Falto. No tenía suficiente. ¿Suficiente qué? Su corazón era muy chiquito. No pesaba mucho. ¿A eso se refiere? No. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces fueron destruidos. Algo acá que es importante. No es tan importante pero para la clase de hoy, pero es interesante para unas clases más avanzadas. ¿Qué dice? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Esto tiene que recordarlo. Es muy interesante este color dentro de la Biblia. Mire que le pongo siempre estos asteriscos, estas estrellitas para más adelante. ¿Ok? Pone un collar de oro, proclamar que era el tercer señor del reino, y la misma noche fueron muertos Belsasar y los caldeos. Entonces entendamos acá que yo puedo ser pesado también y probablemente hallado falto. Entonces verifiquemos entonces dentro de las escrituras. Pongámonos a analizar un poco más. Tiene que conectar ahora esta lección con el alimento que hemos estudiado anteriormente. ¿Se recuerda que estudiamos el alimento a su debido tiempo? El alimento que tiene que comer en el tiempo específico. Ahora, ¿dónde está entonces la palabra de Dios en el tiempo de Adán? Dios le da la palabra a Adán, ¿correcto? ¿Cuál es el mandamiento? Podemos decir, no había ley, ok, pero hay una palabra que Dios dio en ese tiempo y que se tiene que cumplir. Todo lo que está fuera de esta palabra es lo que ya no es parte de Dios. Si Dios dijo, puedes comer de todos los árboles de este campo, menos uno en específico, ya ahí tiene el mandamiento de Dios que tiene que cumplir en ese tiempo. Pero ojo, será entonces, viene el tiempo de Moisés, y en el tiempo de Moisés, ¿qué tiene? Tiene la ley. Cuando viene la ley, ¿quién dio la ley? Pues Dios. Pero si Dios da la ley, ¿usted va a seguir cumpliendo este mandamiento? Tiene que cumplir toda la palabra, cierto. Pero cuando viene la ley en particular en ese tiempo, es el momento de escuchar esta palabra y cumplirla. Pero ojo, si yo no sé qué es el tiempo en el que estamos viviendo, tampoco sé qué ley es la que debo de estar cumpliendo. Cuando viene en el tiempo de Jesús, ¿qué fue lo que él dijo? Yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Pero ojo, cuando Jesús viene a cumplir la ley, la cumple y empieza a enseñarles el lenguaje espiritual. Y es por eso que los demás miran a él cumplir la ley y no se dan cuenta. Más bien creen que la está infringiendo. Porque la misma ley que recibieron, él ahora la está cumpliendo de una manera diferente, espiritualmente.
Entonces, yo tengo que entender por eso las palabras de Jesús, saber cuáles son los mandamientos que hemos recibido, para yo poderlos poner en práctica también en el tiempo de la segunda venida, y que yo no sea hallado falto también. Vamos a ver en el tiempo de la segunda venida. Juan capítulo 12, versículo 48. Si tenemos que entender ahora las palabras de Jesús, ¿dónde están esas palabras? Miremos, empecemos con Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Amén. Fíjense bien entonces. Jesús dice, el que me rechaza. Que rechaza a Jesús, ¿cuándo? En el tiempo, esto está hablando en el tiempo de la primera venida. Pero dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿qué pasa? Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero, refiriéndose a la segunda venida. Entonces, analice bien acá. Esto es súper importante. Memorícelo, referencia de memoria. ¿Qué dice Jesús? El que no recibe mis palabras, ok, yo las quiero recibir. Tengo que entenderla para recibirla y ponerla en práctica. ¿Qué dice? El que no la recibe, ¿quién le va a juzgar? La palabra que él mismo habló, no cualquier otra palabra. Por eso tienen que recibirle para que la palabra que él hable, esa misma es la que nos va a juzgar. Por eso, si yo no entendí lo que él dijo, ¿cómo me va a ir en el día que me juzguen? Porque me van a juzgar con lo que él dijo. Esto está tan fácil de entender como, si yo le digo, en el examen viene todo lo que yo le diga en esta clase, y usted no entiende lo que yo le digo en la clase, ¿cómo va a salir en el examen? Por eso le decimos, repase, estudia, haga 2 cuadernos, vuelva a ver la lección, vuelva a estudiarlo, vuelva a leer los apuntes, conéctese 15 minutos antes, repase con los maestros. Pero algunos están perdidos, les cuesta entender, dicen, el instructor va muy rápido, pero no hacen nada para poderlo repasar. Entonces, nosotros no tenemos que ser eso, tenemos que ser mejor. Que entendamos la palabra que él habló, porque esa palabra tenemos que entenderla, y esas palabras de Jesús son las que nos van a juzgar en el tiempo de la segunda venida. ¿Cómo entendemos entonces esa palabra? ¿Se recuerdan en qué lenguaje habla Jesús? Escríbanlo en el chat de Zoom. ¿En qué lenguaje y dónde aparece? Dígame cita bíblica. A este punto usted ya me tiene que decir cita bíblica. No solo decirme tal cosa, no. Cita bíblica, ¿en dónde aparece el lenguaje de Jesús? Amén. Algunos sí lo están poniendo. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35. Amén. Vamos a ir entonces a entender. En Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto. Y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se recuerda el proceso? ¿Quién recibía la revelación? Es de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para manifestar a quién? A sus siervos. Todos, mira, los siervos. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto. Y la declaró por medio de su ángel. ¿Cómo declaró esta revelación? Por medio de su ángel. A su siervo Juan. Ese es el orden de la revelación. ¿Cómo estaba la palabra acá? Cerrada, Jesús la abre, se la da abierta al ángel, se recuerdan, ¿verdad? Apocalipsis 10, ¿qué pasa? El ángel le dice, come del librito, y lo comió, y le supo amargo, primero dulce, después amargo. ¿Qué tiene que hacer después? ¿Qué le dice el ángel a Juan? Testifica pueblos, lenguas y naciones. Si usted no se recuerda nada de esto, voy a repasar las lecciones anteriores, porque esto es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, ¿qué dice? Vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros. ¿Cuántos libros? 66 libros de la Biblia que usted y yo tenemos que entender a la perfección para que en el tiempo de la segunda venida, de que se refiere a Apocalipsis, cuando seamos juzgados en base a la palabra que conocemos y entendemos bien. Y así no vamos a ser hallados faltos. Será entonces en nuestro corazón hallada ¿qué? La palabra completa, el 100% de la verdad. Ahora, ¿qué entonces sería la balanza de Satanás? Proverbios capítulo 11, versículo 1. Y aquí tenemos que entenderlo, porque si entiendo cuál es la balanza de Satanás, entonces puedo entender que no sea mal pesado. Vamos a ir a la balanza de Satanás en Proverbios capítulo 11, versículo 1. Proverbios capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Amén. Amén. Fíjese bien entonces, el peso falso. Entonces que hay un peso verdadero y un peso falso. O sea que cuando aquí le digan, usted pesa tantos kilogramos, le mintieron. Le hago una pregunta. Póngase, yo le soy muy honesto. Si yo estoy intentando bajar de peso, y a mí me cuesta, y no me gusta hacer dieta, ¿habrá alguien así como yo? ¿Alguien que le encante comer así como yo? Amén. Qué bueno que esas manos están levantadas. Sin vergüenza, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, si yo estoy haciendo dieta y vengo a la pesa, pero yo sé que anoche yo me comí una hamburguesa y no debía, ayer rompí mi dieta. A mí no me gustaría subirme a la balanza y que la balanza me dijera un peso que no es, siendo honesto. Entonces póngase a pensar, a veces uno puede no darse cuenta de que está siendo mal pesado, porque a todos nos gusta que si usted, imagínese, usted va a comprar en el mercado, no le gustaría a usted que pone 5 pero le marque poquito para que usted ponga más. A todo el mundo le gustaría. Entonces tenemos que verificar esto, porque si no prestamos atención, tal vez ni cuenta nos demos que el peso que hemos tenido o recibido no sea el correcto. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal. ¿Qué significa cabal? Mire, la certera. Le va a dar hasta los gramos. ¿Esa cuál es? Es la que a Dios le agrada. ¿Qué pesa quiere usted? Depende, ¿verdad? Lo que usted vaya a pesar. Si es usted el que está comprando o es usted el que está vendiendo. Así mismo. Pero tenemos que orar a Dios para que nos dé la pesa cabal. Ok, ahora ¿a qué se refiere entonces? Si usted se refiere en Deuteronomio 22, 18 19, no vamos a ir ahí por tiempo, pero es una referencia que usted ya se sabe. Deuteronomio 22, 18 al 19, que habla, no añadas ni quites de mi palabra. El que le añade a este libro de profecía, le añadirá a Dios que las plagas descritas en este libro. Y al que le quite, le quitará ¿qué? Su herencia en el libro de la vida. Significa entonces que nosotros no podemos añadirle ni quitarle la palabra. Si usted le añade y le quita la palabra, ya le está poniendo un peso falso. Ahora, póngase a pensar, ¿será que yo siempre lo voy a ver así tan fácil? No. Le voy a dar un ejemplo para que usted se lo imagine. Concerniente a lo que se trata acerca de acá. Si viene un pastor y empieza a predicar, y no le predica todo, y le va de poquito, y no le dice todo a como es, y usted cree, ya lo cumplí todo, entonces, ¿qué significaría? Que esta persona ya le está diciendo las cosas más fáciles. Y le voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a usted, y ahora que usted ya entendió tanto de la palabra, si yo le digo a usted, solo con decir con sus labios que el Señor es Jesucristo, su Salvador, ya es salvo. Le hago una pregunta, hermano, ¿es así de fácil? Ahora, unos rápidamente dicen, no. No es así de fácil. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a decirle a la congregación y a todo el mundo, solo decirlo con tus labios y ya sos salvo? No tienes que estudiar, pareciera que así. No tiene que estudiar, no tiene que hacer nada, no tiene que ir a la iglesia, no tiene que congregarse, no tiene que repasar, no tiene que entender el lenguaje de Dios. Solo con decirlo con sus labios del corazón y llorando, y ya es salvo. Funciona así, hermano. Pero póngase a pensar, la persona que lo está escuchando, pongamos un nuevo creyente, que recién está escuchando eso,
Solo tengo que decir entonces eso y ya soy salvo. Ah, wow. Y ese día se va a su casa, soy salvo. Sí fue pesado, pero lo pesaron mal. Y le dijeron, ya estás lleno, ya tenés bastante, con eso es suficiente. No le dieron la pesa cabal. Igual a usted, si no lo estaban pesando correctamente, óigame, cambia el mercader, váyase a otra tienda. Váyase a una tienda donde de verdad tengan pesa cabal. Por eso yo siempre le he dicho, aquí mi objetivo no es tratarle bonito, hermanito, que yo lo voy a amar siempre con el amor de Cristo y con todo el debido respeto. ¿Para qué yo le voy a decir las cosas tal cual son conforme a las Escrituras? Al punto de que, mira, acá hay un error incluso, no es Deuteronomio. ¿Qué? Apocalipsis. ¿Ya se había fijado? Algunos lo escriben, otros ni cuenta se dan. Tenemos que verificar, ¿para qué? Para no ser pesados falsamente. Tiene que tener los ojos bien abiertos. ¿Ya está entendiendo? Ya le hice su primera prueba acá. Amén, pero usted está listo, usted entiende, ¿verdad? ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 40 al 46? Léalo cuando usted tenga tiempo, es decir, luego de la clase. Empieza, los fariseos y los maestros de la ley le llama a Dios a ellos, a los que enseñan la palabra, le llama a ellos ¿cómo? Hijos de Satanás. Les llama a ellos que no conocen la verdad, se atienen a la mentira, su padre es el padre de mentira y que solo mentira hablan. Y Jesús, que por darles la verdad, que suena dura como juicio, ¿cómo la reciben ellos? No, él no sabe, él no tiene tanto tiempo de ser creyente. No, no es este el carpintero, no es este el hijo de José, no es este el nazareno, no es este. ¿Y qué empiezan a sacar? Porque no le gustó la pesa cabal. ¿Usted quiere que le diga la verdad? ¿O quiere que le diga lo que le hace sentir más feliz? ¿Qué quiere usted? Si usted quiere la verdad de la palabra, eso es lo que yo le voy a dar acá. Si usted quiere palabras bonitas, busque otro instructor. Porque acá lo que le voy a dar yo no es palabras que usted lo hagan hacer feliz. Es palabras que usted le va a dar vida eterna. Ese es mi trabajo acá. Si usted tiene hambre de palabra de vida eterna, siga conectándose cuantas veces sea necesaria para recibir esta palabra. Entonces entendamos, Oseas capítulo 12, versículo 7. Mercader que tiene que en su mano peso falso. Hay un mercader. ¿Qué hace el mercader? Usted va a la tienda y ¿quién es el que pesa? Pues el mercader. Pero entiende entonces que usted tiene que verificar quién es entonces la persona que le dice, usted ya es salvo. Usted no tiene que estudiar la Biblia. ¿Sabe qué es triste? Muy, muy triste. Muchos estudiantes, yo me di cuenta de esto, muchos estudiantes que sus pastores no los dejaron estudiar con nosotros. Y yo me quedé, wow. Y su pastor tiene que, no sé, verificar o hacer esto. U otros que dicen, espéreme, pero para estudiar la Biblia tengo que pedirle permiso a mi pastor. Para estudiar la palabra. O sea que su vida de fe y su vida eterna depende de su pastor. Así funciona esto. Usted va a buscar la palabra de Dios. Y ese es su trabajo, mi trabajo, el trabajo de todos los maestros. Buscar mi vida de fe a través de la palabra de Dios. Y una vez que lo encuentro, yo me agarro de ahí y no lo suelto. Y creo que no todos van a estar de acuerdo. Cuando yo estudié, mi tío, que era pastor en ese momento, él no me motivó a estudiar esta palabra. Otros familiares tampoco me motivaron a estudiar esta palabra. ¿Y qué me toca hacer a mí entonces? Ay, voy a escuchar a la familia. Voy a escuchar a Dios y su palabra. Los que tienen peso falso por un mercader falso, se van a quedar ahí. Pero usted no tiene que ser ese. Usted tiene que volverse aquel que aunque no le guste y que le duela, pero si es 100% conforme a la palabra, avanzar tras ello. Entonces entenderemos en la primera venida quién era el mercader falso. Los maestros de la ley. Tristemente, los pastores de ese tiempo. Lea Mateo 23 para que se dé cuenta todo lo que Dios, todo lo que Jesús dice acerca de los maestros de la ley, Mateo capítulo 23. ¿Cómo empieza a decirles a ellos que no buscan la verdad, no les importa la verdad y hacen lo que quieren con la misma mentira que ya tienen? Pero, ojo,
ellos están enseñando la palabra de Dios en ese tiempo. ¿Cuánta gente no estaba ya viniendo aquí hacia ellos para recibir la verdad? Y Jesús viene y les dice, ellos no tienen verdad. Por eso no es fácil de aceptar. Ahora, Apocalipsis capítulo 18, en el tiempo de la segunda venida, también encontramos en el versículo 2 y el versículo 15, una balanza y quién la da. Para entender de dónde se encuentra la balanza, vamos a leer primero el versículo 2. Apocalipsis 18, 2. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. Amén. Significa entonces que se ha caído la gran Babilonia. ¿Y qué hay en la Babilonia? Primero vamos a identificar este lugar, para que entendamos más adelante. En Babilonia, ¿es el lugar de Dios o de Satanás? Evidentemente de Dios. ¿Por qué? Es habitación de demonios. Guarida de todo espíritu inmundo. Albergue de toda ave inmunda. Ahora usted entiende, ¿verdad? Todas estas cosas. Porque ya lo estudiamos. Pero entonces, en Babilonia, leamos el versículo 15. ¿Qué se encuentra en este lugar que es el lugar de Satanás? Apocalipsis capítulo 18, versículo 15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Amén. Amén. Entonces, ¿mercaderes a qué se refiere? ¿Quiénes son los que están dándole el sí y el no? ¿Quién le da la aprobación de la palabra? Los pastores. Porque son los pastores los que vienen y ¿qué le dicen? Usted ya es salvo, no estudie. Usted sí puede, usted no. ¿Verdad? Entonces, ¿con qué balanza lo están pesando? Ahí tiene que verificar ustedes si ese pastor o esa persona, no necesariamente un pastor, puede ser un líder, puede ser un amigo, cualquier persona que tenga la autoridad de poderle dar la palabra. En ese momento, si usted está escuchando, usted ahí tiene que verificar. ¿Estoy recibiendo de alguien que conoce el 100% de la palabra o no? Porque si no conoce el 100% de la palabra, pues me está pesando bajo el porcentaje que sepa de la palabra. ¿Sí me entiende, verdad? Ok, entonces los mercaderes en el tiempo de la segunda venida en Babilonia, el lugar donde Dios está, donde Satanás está obrando, ¿cómo se le dice? Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez alguien le cobró a usted por estudiar la palabra? Sea honesto. A mí me cobraron, yo pagué un montón de plata antes. Y sabe que yo iba a tomar, antes de estudiar el curso, así como usted lo está estudiando gratuitamente, yo estaba por tomar un curso de teología en una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos de teología y iba a pagar plata. Y yo estaba haciendo un viaje de vacaciones antes de tomar esa decisión. Y en el viaje de vacaciones conocí a alguien que me introdujo a estudiar. Bendito Dios que lo conocí antes y no gasté platal en todo eso. Ya Dios, ¿verdad? Como nos ayuda y nos guía con sus ángeles. Pero entonces, ¿qué dice? Se han enriquecido a costa de ellas. ¿Usted no ha escuchado a alguien que le diga, venga a estudiar la Biblia y pague cuántos dólares y esto y lo otro? Traiga su semilla al altar para que se le multiplique su finanza. ¿Usted ha escuchado estas frases? Eso es peso de un mercader falso o un mercader justo. Hay que analizar. Y se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Ese es el fin para esas personas. Pero nosotros también tenemos que verificar de que no seamos engañados. En el tiempo de la segunda venida, el mercader falso es una organización de Babilonia que está trabajando y vamos a estudiar obviamente más adelante acerca de esta organización de Babilonia. Pero vamos a ir ahora a entender lo que es la vara, caña, figurativa. Como siempre, leámoslo 2 veces todos juntos. Vara, caña, figurativa. Una vez más. Vara, caña, figurativa. Y nuestra referencia principal para esta segunda parte de acá será Apocalipsis 11, versículo 1 al 2. Entonces, entendamos acá. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 2, se habla acerca de una vara que mide. Vamos a entenderlo todos juntos leyéndolo. Apocalipsis 11, 1 al 2. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate
y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Amén. Entonces, fue dada una caña semejante a una vara de medir, ¿verdad? Si usted entiende lo que es una caña, se la voy a dibujar. Mire qué bonita esta caña. Usted la puede dibujar mejor que yo. Tómese el tiempo. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer con esa caña? Va a medir ¿qué? El templo de Dios. Ojo con eso. Y el altar, está midiendo el lugar donde Dios está supuestamente trabajando, ¿no? Que es un templo, el altar, es donde está midiendo, con la caña. Y a los que adoran en él, ¿a quién está midiendo entonces? A las personas. ¿Ok? ¿Está entendiendo hasta acá? No se me pierda, que esta parte es más complicada. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta parte lo vamos a ver más adelante. Entendámoslo hasta acá. Entonces, las características físicas. Una caña, ¿lo usan los ciegos o no? La gente no vidente la utilizan para poderse dirigir mejor. La gente que no tiene la facilidad visual como usted y yo. También sirve como apoyo o soporte, ¿no? Personas ancianas o si usted es como yo ya cuando vamos, ¿cómo se llama? Senderismo, yo siempre ando. Yo soy joven, bueno, no tan joven, pero no tan viejo tampoco, pero yo necesito algo para sostenerme porque usted sabe, uno a veces flaquea. Pero también sirve para proteger o guiar. Pongámonos del punto de vista de un pastor de oveja. Con esa, le da a su ovejita que se quiere ir para otro lado, y ahí le da y ya se acomoda, ¿no? También para guiar. Pero también hablando, representa autoridad, como un cetro. ¿Sabes lo que es un cetro? Para serle franco, un cetro lo utilizan ¿quiénes? Usualmente los reyes, las reinas, personas muy poderosas. Pero ¿sabe qué es un cetro? Es un palo de hierro. Eso es todo. ¿Qué lo hace poderoso? La persona que lo usa. Lo hace wow. Y sí, le ponen como joyitas muy caras y diamantes. Pero lo que lo hace esto, el de autoridad, es la persona. Porque si yo agarro el cetro del rey de no sé dónde, ¿usted cree que voy a poder hacer algo con ese cetro? ¿Qué necesito? La autoridad de esa persona. Me entrega a mí el cetro. Si tengo yo el cetro ahora, entonces yo me vuelvo con la misma autoridad de esa persona. Estas son cosas físicas, ¿verdad? Ahora vamos a entenderlo espiritualmente. En Salmos capítulo 23, versículo 1, vamos a ver el significado figurativo de vara. Salmos capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Entonces, se lo saben, yo sé que todos se lo saben de memoria este versículo, ¿verdad? Sí se lo sabe. Miren, varios que están haciéndole así. Amén, correcto. Entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si Dios es mi pastor, ¿qué hace con las ovejitas? Las dirige. Por eso nosotros, ¿quiénes seríamos las ovejas? Si leemos en Ezequiel 34 al 31, ¿qué dice? Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. ¿Qué son las ovejas? Entonces acá, estas ovejitas del pastor, ¿se vuelven qué? Hombres. Y yo vuestro Dios, que sería aquel pastor, dice Jehová el Señor. Entonces nos está comparando que una persona que también utiliza a ¿cómo se llama? Una varita, ayuda a ¿qué? A dirigir a sus ovejas. Vamos a ver un caso más acá. En Isaías capítulo 11, versículo 4, leámoslo todos juntos. Isaías capítulo 11, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Amén. ¿Qué dice entonces? ¿Juzgará con qué? Con justicia. ¿Significado de justicia? Usted ya se lo debe de saber de memoria. Va a juzgar con la palabra. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara de su boca. ¿Va a herir qué? La tierra. ¿Usted se recuerda? La tierra, campo. Pero hablamos de un campo pequeño. La tierra se refiere a todo. Si toda la tierra sería el campo, el mundo de los creyentes que tienen que, en este caso lo vamos a estudiar más adelante, pero ¿qué estamos jugando acá entonces? Los corazones de las personas que deberían
de tener la palabra. ¿Cómo los va a juzgar? Con la palabra. ¿Qué sale entonces? La vara de su boca. No le va a salir una vara de la boca, hermano. Es espiritual. ¿Cómo? Con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Se recuerda que dice Juan 6:63? La carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que va a salir entonces? De la vara de su boca saldrá el espíritu, saldrá que la palabra de juicio. Entonces entendamos que la palabra, la vara figurativa sería la palabra o bien la persona con la palabra. Pero ojo, para que esta se vuelva la vara de medir, esta persona y esta palabra tiene que tener el 100% de la palabra de verdad. Entonces se vuelve el estándar para corregir y medir a aquellos corazones que no tienen la palabra de verdad. ¿Sí entiende, verdad? Entonces, ¿dónde está su cartel de amén? Que no lo ha sacado desde que empezamos. Entonces yo digo, yo no lo trajo hoy. Amén. Entonces, vamos a entender. Isaías capítulo 36, versículo 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil. ¿Sabe lo que es un báculo? Lo mismo, un cetro, un palo, lo como usted le quiera llamar, una caña. Confías en este báculo de caña frágil. ¿Será que está confiando literalmente en un palo? No, está refiriéndose que a una persona que no tiene la palabra firme. Por eso dice, báculo de caña frágil, se rompe. No tiene el cimiento, fundamento fuerte de la palabra. ¿A qué se le llama él? En Egipto, en el cual si alguien se apoyare en esa persona por la palabra, si alguien viniera buscando refugio en esa persona por la palabra, ¿qué va a pasar? Se le entrará por la mano. O sea que se le va a quebrar y le va a hacer más bien herida. Lo va a ¿qué? A lastimar más bien. Y la atravesará. ¿Está entendiendo? Tal es ¿quién? Faraón, que es el rey de Egipto. Para con todos los que en él confían. Está comparando entonces a una persona, a una caña, que es como frágil. Por ende entonces, la vara de Dios se vuelve ¿qué? Un pastor verdadero y la vara de Satanás un pastor falso. Porque en ese tiempo, ¿quién servía? Faraón servía como la persona que rige todo un pueblo y ¿qué les enseña? Solo costumbre. Todo lo que esta persona quiera. Debe enseñar sus costumbres, sus creencias. Como hemos visto en los reyes que estuvieron dentro de la Biblia. Entonces, de la misma manera, la vara de Dios representa a un pastor verdadero. Y la vara de Satanás representa a un pastor falso. Vamos a ver ahora entonces en Génesis, entender un poco acerca de la primera venida antes de pasar al final. Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Amén. Entonces, ahora estamos hablando de un cetro. ¿Cuál es la diferencia entre un cetro y una vara? Técnicamente, físicamente es casi lo mismo. Ambas son un palo de hierro, de madera o lo que sea. Pero, hablando un poco más en detalle en las características físicas, un cetro representa autoridad. Un cetro es una vara así de hierro, ¿verdad? Que representa autoridad porque significa que hay una persona con mucho poder que tiene esta vara y puede regir, puede gobernar, puede mandar con esta vara. ¿Ok? Puede destruir, pero también puede dar vida. Hablando físicamente, puede declarar una guerra o puede declarar paz. Este es el poder de un cetro, físicamente hablando. Acá se habla también en Génesis. No será quitado el cetro de Judá. ¿Y será que Judá literalmente tenía un cetro? Probablemente. Pero estamos refiriéndonos a algo espiritual también. Ni el legislador de entre sus pies. Entonces estamos hablando que el que tiene el cetro es una persona que trae ¿qué? Ley y orden y autoridad. Hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Vamos a ver un más en significado en Salmos capítulo 2, versículos 6 al 9.
Salmos capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Amén. Amén. Ahora se recuerdan las lecciones pasadas, miramos acerca de alfarero. Pero miremos acá, dice, entonces, puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿A quién se está refiriendo acá? ¿A quién pone como rey en Sión en el tiempo de la primera venida? A Jesús. Entonces, ¿Jesús se vuelve qué? Publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, Jesús. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Jesús tiene la profecía que Él va a venir en el tiempo de la primera venida a quebrantarlos a todos con vara de hierro. ¿Pero cómo? Como vasija de alfarero los desmenuzará. ¿Se recuerda a quiénes comparó Jesús como platos y vasos? Porque acá dice como alfarero va a venir con vara de hierro, pam, 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 quebrándolos a todos. Entonces, ¿quiénes eran, si se recuerdan la lección pasada, los platos y los vasos en el tiempo de la primera venida? Los fariseos y los escribas. Significa entonces, los líderes religiosos de la palabra en ese tiempo, va a venir Jesús con vara de hierro. Pero si ahora entiende usted que lo que va a traer es palabra, el significado de vara figurativa es una persona con la palabra, y la palabra, significa que Jesús se vuelve en el tiempo de la primera venida como ¿qué? Como una vara de hierro, que los empieza a juzgar a todos con la palabra. Ese es el trabajo. Leámoslo en Hechos capítulo 13, versículo 33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué ponemos esta referencia? Porque acá le remarca que lo que leímos anteriormente era la profecía, y acá se refiere a ¿qué? Al cumplimiento, porque es lo mismo que está citando aquí de la profecía que leímos anteriormente. Entonces, entendamos acá que Jesús se vuelve en el tiempo de la primera venida como una vara de hierro que tiene la palabra para juzgar. ¿Cómo va a juzgar? Él tiene la verdad. Todos los que no estaban con Él no tenían la verdad. Todos aquellos que querían recibir la verdad y al menos verificar, ¿será que yo tengo la verdad o no? Pues vamos donde Él, y aunque me juzgue diciéndome, estás equivocado, ¿para qué me dice que estoy equivocado? Si hoy yo le digo a usted, usted lo aprendió mal, ¿para qué le digo yo eso? ¿Para que se ponga a llorar? ¿Para que se enoje conmigo? ¿Para que deje de estudiar? ¿Para qué le dice a alguien, estás incorrecto? ¿Por qué en los exámenes nos marca la maestra mala, 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 mala? ¿Por qué? ¿Para qué? Para corregirlo. Lo que pasa es que no estamos habituados a que nos guste el ser corregidos. ¿A quién le gusta que le digan que está mal? A nadie. Pero al que le gusta estar 100% íntegro en la verdad, aunque no le guste y le choque como se lo dice el maestro, pero lo va a seguir y lo va a aplicar. Por eso no me malinterprete. Yo le soy duro no para que usted se vaya del curso. Soy duro porque yo quiero formar a creyentes con el 100% de la verdad. Ese es mi plan con usted. Si usted quiere eso también, le va a doler, le va a incomodar, le va a chocar, pero va a seguir conectándose. Y al final del curso, usted me va a amar como nunca antes. ¿Por qué? Porque la recompensa final es vida eterna. Y aunque lleguemos a regañadientas, así a empujones, pero que lleguemos. Amén. Y ya no hay carteles de amén. Amén. Entonces, Juan capítulo 17, versículo 2. Para el tiempo de la segunda venida, ¿qué dice? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús se vuelve la vara de hierro en el tiempo de la primera venida y se la da ¿a quién? A todos sus discípulos. Reciben esta misma palabra.
¿Qué pasa con el tiempo de la segunda venida entonces? Juan 17:8, ¿qué dice? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Por qué reconocieron que verdaderamente salió de Jesús? Perdón, Jesús salió de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Por las palabras. ¿Cómo discierne usted que yo estoy del lado de Dios? Por las palabras. ¿Cómo discierne usted que lo que está aprendiendo es 100% conforme a la Biblia? Tiene que tener la Biblia en mano. Y algunos ni siquiera la quieren entender en físico, solo leer les gusta. Tienen que ir verificando. Esto igual, que todo calce una cosa con otra. Eso también es parte de su trabajo. Y entonces, han creído que tú me enviaste. ¿Cómo entonces recibimos esta palabra? Porque Jesús dijo muchas cosas en un lenguaje que no entendíamos hasta ahora. Entonces, en el tiempo de la segunda venida, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 27. Veámoslo todos juntos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 a 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Amén. Amén. En el tiempo de la segunda venida, fíjense, ¿a quién le da la vara de hierro? Al que venciere. Usted ya estudió acerca del vencedor, ¿no? Lo aprendimos en Apocalipsis 2:17, que dice, al que venciere, guardaré mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Eventualmente, como en el tiempo de la primera venida, no se me estrese, como en el tiempo de la primera venida, quién era la vara de hierro en el tiempo de la primera venida? Jesús. Pero Jesús le da esta palabra a los discípulos y los discípulos también se vuelven que aquellos que pueden regir con la misma palabra y traer la verdad a los demás. Igual acá, el que vence es uno, lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? El que vence uno, pero al final todos aquellos, no solamente él, vienen más a vencer junto con él bajo la misma palabra. ¿Qué dice? El que vence, ¿qué? Lo regirá con vara de hierro, serán quebradas como vasos de alfarero. También en el tiempo de la segunda venida va a venir alguien con la palabra de verdad, una persona, y va a empezar a decir malo, 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 malo. ¿Para qué? Por eso es que la gente tal vez no le va a recibir tan bien. Porque si viene diciendo, usted no tiene palabra, usted no tiene palabra, usted no tiene palabra, ¿cómo la gente le recibe? Ay, qué bueno que me lo hizo saber. No. Mándenlo a sacar, bótenlo, llévenlo, qué sé yo. Que fue lo mismo que pasó en el tiempo de la primera venida. Como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué significa? Dios se la da a Jesús. Fíjese bien esta última parte, muy importante. Esta persona, el que venciera, recibe la vara de hierro, así como yo también la recibí de mi Padre. Por eso no se confunda. Esta vara de hierro la tenía Jesús en el tiempo de la primera venida, cierto. Pero ¿qué dice? La va a entregar a alguien más. Así como yo la recibí, alguien más, el que venciere, tendrá la vara de hierro que va a regir y regir con la palabra de verdad. Ahora, próxima lección estaremos viendo fuego, incensario y olla figurativa. Y nuestras referencias de memoria serán como siempre, Salmos 37, versículo 30 al 31, al igual que Juan capítulo 17, versículo 8. Recuerde como siempre poder pasar la lección con antemano y vamos a cerrar ahora con una oración.